Quiero comenzar con un saludo a todos ustedes que asisten a esta sesión dentro de este curso de formación ABC del pensamiento social de la Iglesia. Quiero felicitarles por haber podido o por haberse decidido a iniciar esta formación que yo creo que es tan importante hoy en nuestra vida. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo soy Ildefonso Camacho, soy jesuita, he sido profesor, ya soy jubilado, profesor de pensamiento social cristiano precisamente en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola en Granada, acá en España. Y desde aquí pues quiero saludarles hoy. Quiero agradecer también el que se me haya invitado a este trabajo, a esta colaboración, pero este agradecimiento tiene mucho también de felicitación, porque creo que el haber iniciado esta tarea, un centro que es de formación y acción social, pues con ello presta un servicio muy importante a la Iglesia y a la sociedad, en cualquier país del mundo. Lo mismo que sea en Colombia, que sea en España, donde están ustedes y donde estoy yo. Bueno, para poder seguir mejor la exposición que voy a hacer, yo les voy a presentar una presentación, una diapositiva que les ayuden a seguirme. Creo que el trabajo que vamos a hacer, pretendo que no sea demasiado complicado, pero vamos a ver si conseguimos el poder. Aquí lo tengo ya. Creo que pueden ustedes ver ya la primera diapositiva de la presentación. Como ven, lo fundamental ahí es el título que se me ha dado, el Magisterio Social Pontificio. Ustedes tendrán interés por saber de qué hablamos cuando hablamos de Magisterio Social Pontificio. Yo antes de responder a esa pregunta voy a ponerles unas fotografías como base para una pregunta. Fíjense, las fotografías son estas. En primer lugar, ahí hay una chica que está estudiando. Tenemos aquí unas personas que están como ayudando ahí en algún momento. Aquí tenemos un profesor que está sencillamente enseñando a un grupo de niños y de niñas. Aquí tenemos, esta es una foto muy reciente porque es una foto de la Franja de Gaza, esas franjas donde están ocurriendo cosas tan terribles y están sencillamente repartiendo agua para que la gente tenga algo tan elemental en la vida como es agua para beber. Con estas 4 fotos yo quería hacerles una pregunta. Fíjense en cada una de ellas. ¿Con cuál de ellas se quedarían? ¿Con quién se identifican cada uno de ustedes más? Claro, son un poco distintas. Hay 3 que son, diríamos, en la línea de la acción. Hay una que es esta muchacha que está ahí estudiando. Lo pongo ahora de otra manera. Fíjense, contraponiendo el estudio y la acción. Porque yo creo que aquí hay una clave para entender este curso en el que estamos, en el que ustedes están participando, y creo que es interesante que veamos no la diferencia entre esas 2 tareas en la vida, el estudio, o por otra parte la acción, en cualquier área que sea, sino también que pensemos en la complementariedad. Yo creo que en la Iglesia no solo, también en la sociedad en general, la gente de estudio toma distancia de la realidad para estudiarla y eso le aporta objetividad, ver las cosas con más claridad, con más sentido del conjunto, mientras que la gente de acción, que vive más cerca de la realidad, más en contacto directo con ella y por tanto que tiene una sensibilidad mayor a los problemas, sin embargo muchas veces pues lo que le falta es la perspectiva, el ver pues esa problemática que está tocando con sus manos, esa problemática en qué contexto se inserta, qué causas tiene, y a veces pues puede precipitarse en juicios
porque no tiene la objetividad, la distancia necesaria para entender. Bueno, dicen ustedes, ¿con qué me quedo yo? Pues yo creo que con una cosa ni con la otra. Que lo que hay que subrayar es la complementariedad de las dos. Pero también es verdad que unos nos dedicamos más al estudio y otros se dedican más a la acción. Porque las personas somos limitadas, hoy día la especialización tiene una cierta importancia y entonces tenemos que buscar la complementariedad. Esta diversidad debería enriquecernos. Yo creo que durante bastante tiempo en la Iglesia, esta dicotomía, la gente de estudio, la gente que está en la universidad, que está investigando, y la gente de acción, que está enseñando, o que está en la acción social, o que está ejerciendo la medicina, la gente de acción y la gente de estudio a veces como que se ignoran recíprocamente. Y esto impide que unos y otros se beneficien recíprocamente. Por eso me ha gustado cuando estamos en el marco del Centro de Formación y Acción Social. Yo creo que esto pretende de alguna manera ser una síntesis para gente de acción que quiere también en algún momento tomar contacto con el estudio, Centro de Formación y Acción Social. Bueno, esto es un poco para situar y al mismo tiempo para valorar el trabajo que podemos estar haciendo. Ustedes son más bien gente de acción, el haber tomado distancia en algún momento, haber dedicado un tiempo a tomar una cierta distancia de lo que hacen cada día para intentar tener una visión más en perspectiva, yo creo que eso es algo de lo que se alegrarán, aunque a corto plazo le supone un sacrificio más, que supone una dedicación de tiempo. Pero fíjense, yo siempre digo, todo lo que es importante en la vida requiere tiempo. Y el indicador principal para saber la importancia que le damos a las cosas es el tiempo que estamos dispuestos a dedicarles. Bueno, pues con esta introducción voy ahora a la pregunta fundamental. Magisterio social pontificio, doctrina social de la Iglesia. He puesto ahí esa doble formulación, el tema tal como a mí se me ha pedido, magisterio social pontificio. Más usual es hablar de doctrina social de la Iglesia. ¿Coinciden? ¿No coinciden? ¿En qué consisten? Pues les voy a poner lo que yo creo que es una definición que está formulada desde mi propia experiencia de trabajar mucho tiempo en este campo. Yo diría que el magisterio social pontificio o la doctrina social de la Iglesia es un proceso abierto de reflexión y de acción. Un proceso abierto de reflexión y de acción sobre los principales problemas de nuestra sociedad, de nuestro mundo, donde nos guiamos por la sensibilidad evangélica, porque somos creyentes, y es doctrina social de la Iglesia, no es doctrina social de otra corriente de pensamiento, de otro movimiento, sino de la Iglesia, nos guiamos por la sensibilidad evangélica y nos dejamos iluminar por la tradición. O sea, miramos también al pasado y aprovechamos del pasado todo lo que el pasado nos puede aportar. Voy a trabajar un poco más sobre esta definición. Fíjense, en primer lugar, yo muchas veces creo que hablar de magisterio social pontificio o hablar de doctrina social de la Iglesia, ya la palabra magisterio y la palabra doctrina nos deja un poco desconcertados, casi insatisfechos, podría decir, porque claro, nosotros entendemos por doctrina, pues eso, pensamiento, principios, algo un poco abstracto que nos cuesta trabajo comprender. Yo diría que antes que eso, proceso. Para mí es la palabra clave en todo esto, proceso. Y eso es lo que quiero, de alguna manera, desarrollar en esta presentación, proceso. Fíjense, proceso significa que estamos en una dinámica continua
de ver, juzgar y actuar. Tenemos que conocer la realidad, tenemos que analizar críticamente la realidad. ¿Desde dónde? Desde nuestra sensibilidad cristiana. Y luego tenemos que llegar a conclusiones concretas. ¿Y qué hacemos? Pero ese actuar que nos acerca a la realidad, nos pone en contacto directo con ella, nos remite de nuevo al ver, nos plantea nuevas preguntas y nos llevan de nuevo a tomar distancia para analizar. ¿Ven? Este proceso es un proceso permanente, yo creo que en la sociedad en general, pero desde luego en la Iglesia. Y es un proceso en el que tenemos que vernos siempre, no solamente implicados, sino de alguna manera también como sujetos activos. No solamente recibimos, sino que también aportamos. Aportamos probablemente en primer lugar nuestro contacto directo con la realidad. Aportamos nuestra sensibilidad cristiana. Y aportamos datos que permiten analizar todo esto. Por tanto, pero claro, esto no ocurre igual en todas las épocas de la historia, ni ocurre igual en todos los lugares en que nos movemos. Entonces, tenemos que ver cómo esa realidad que es histórica, es dinámica, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y por otra parte también que es diversa, esa realidad podemos después aprovecharla para tomar esa distancia y tener, y ahora sí tiene sentido el término doctrina. Pero con esto lo que quiero decir no es una doctrina que está elaborada solo desde el laboratorio, sino es una doctrina que se alimenta de ese juzgar y actuar, en la medida en que esos tres elementos que están en la pantalla pues están continuamente interactuando. Fíjense, de otra manera, ¿desde dónde lo hacemos? Pues yo diría desde esas tres plataformas. En primer lugar, los problemas actuales. Y aquí repito lo que acabo de decir, no han sido siempre iguales. Y por eso es interesante mirar hacia atrás a la tradición y ver cómo en las distintas etapas de la historia, ahora vamos a verlo un poco más en detalle, pues la Iglesia ha afrontado problemas distintos y ha dado respuestas que no siempre son exactamente aplicables a cualquier momento histórico. Y aunque no sean totalmente aplicables a la letra, sin embargo, dejan un pozo, dejan una herencia que no podemos nosotros ignorarla hoy día. O sea que una cosa es repetir literalmente lo que se dijo hace 100 años y otra cosa es ignorarlo completamente. Si no, eso de hace 100 años ya no vale hoy. Y otra cosa, que es la que a mí me parece más importante, es decir, bueno, y de eso de hace 100 años, que va unido a lo de hace 70, y a lo de hace 30, y a lo de anteayer, y a lo de hoy, ¿qué hay de hilo conductor? ¿Qué hay de aporte interesante que me pueda a mí servir hoy para afrontar los problemas de mi momento? Y todo esto, como decía desde el principio, en el marco de la sensibilidad cristiana, desde la fe, con todo lo que significa el aporte de la fe a nuestra manera de entender la vida y hasta a nuestra manera de valorar la vida. ¿Dónde ponemos los acentos? ¿Qué es para nosotros? ¿Cuáles son los valores más importantes? ¿Ven? ¿Desde dónde? Seguimos adelante. Claro, cuando hablamos de doctrina, tenemos que hablar de documentos escritos. Pero estos documentos escritos son el resultado de ese proceso siempre abierto. Hay documentos de la Iglesia Universal. Ustedes hablan oído hablar documentos de los papas, de las encíclicas, ahora veremos algunas, en otros casos se habla de exhortaciones apostólicas, es una terminología técnica en la que no me voy a entretener, pero sí es bueno que nos suene. Encíclica es un documento como de más peso, podríamos decir, más elaborado. La exhortación apostólica es quizás como más del momento. Pero luego también hay intervenciones de los concilios, y concretamente en el campo social es muy importante, como vamos a ver, la aportación del Concilio Vaticano II, que se celebró
pues ahora hace 60 años, 1962 a 1965. Luego hay también documentos de las iglesias continentales, concretamente en América Latina, todo lo que sale del CERAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y también de las iglesias particulares, de las conferencias episcopales de un país o de una región, y también de los obispos particulares. Por tanto, como ven, hay mucho, donde a veces demasiado, y a veces tantas cosas, tenemos un poco la sensación de que no somos capaces de abordarlas todas y de tomar conciencia de todas ellas. Por eso pongo aquí este cuadro para que nos hagamos cargo de toda esa variedad, que es riqueza, pero también es complejidad, y hay que reconocer una cierta dificultad. Porque además estos documentos pues no siempre son sencillos de entender, porque cuando se trata ya de trabajar de una manera sistemática sobre un problema, pues no podemos quedarnos en cosas muy generales. Es necesario entrar en ciertos detalles que complican el documento, lo hacen a lo mejor menos asequible de lo que nos gustaría. Fíjense, entonces resumiendo, la doctrina social de la Iglesia es pensamiento expresado en documentos oficiales de la Iglesia, pero que refleja ese pensamiento la vida de los creyentes y su compromiso social. Si no hubiera habido compromiso social, acción social de los creyentes, este pensamiento se quedaría como muy fuera de la realidad. En la medida en que todo ese compromiso social, la problemática que de ahí deriva, va tomando cuerpo, va encauzándose, da lugar a una reflexión que se traduce luego en determinados documentos que van sucediéndose en el tiempo, porque lo que se dijo a lo mejor hace 40 años pues ya no es exactamente aplicable a nuestro mundo de hoy. Por eso creo que lo más importante es que la doctrina social de la Iglesia es una tradición viva. Cuando digo viva, se entiende lo que digo. Cuando digo tradición, digo que es algo que no ha nacido hoy, sino que recoge, que incorpora todo lo que se ha vivido en épocas anteriores en la Iglesia. De todas maneras, cuando se habla de doctrina social de la Iglesia, nos circunscribimos a un tiempo más limitado. Esto creo que es importante que lo entendamos. Evidentemente, un pensamiento social en la Iglesia, bueno, pues lo podemos rastrear ya en los mismos evangelios, y en la Iglesia primitiva y en la Iglesia antigua. Pero cuando se habla de doctrina social de la Iglesia y de magisterio social pontificio, estamos pensando fundamentalmente en el final del siglo XIX como punto de partida. O sea, es una historia de siglo y medio. La Iglesia va para 21 siglos de historia, pues nos vamos a limitar al último siglo y medio más o menos. ¿Y por qué hacemos ese corte? Porque es en esa época, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XIX, donde se dan unas circunstancias que son distintas. Se producen cambios importantes que hacen que los problemas que se plantean no sean exactamente reducibles a los que se planteaban en las etapas anteriores. He puesto ahí dos elementos importantes. La industrialización, o sea, el paso de sociedades fundamentalmente basadas en el cultivo de la tierra a sociedades más evolucionadas, donde se dan procesos de industrialización, donde se da un modelo económico distinto, que es el capitalismo, y luego el socialismo, y luego todo eso que se engloba dentro del mundo moderno, que es esa forma de pensamiento. Esto daría para hablar mucho, pero no tengo tiempo, pero es esa forma de pensamiento que aparece a partir del siglo XV, XVI y que va tomando cuerpo muy lentamente, como son los procesos históricos a lo largo de estos siglos, pero es un proceso donde el ser humano, el sujeto humano, va convirtiéndose en el referente último de todo.
lo cual significa que Dios deja de ocupar no desaparece, pero deja de ocupar ese espacio que tradicionalmente había ocupado. Entonces, ese es el origen de la doctrina social de la Iglesia. Pero esto, y conviene también comprenderlo, y además es importante para ustedes que viven en Colombia, esto comienza en el mundo occidental del norte, concretamente en Europa. La problemática esta comienza fundamentalmente en Europa y también, si quieren, en Estados Unidos. De manera que hay una cierta desadecuación. Porque, como decía antes, los problemas que se plantea el mundo no son los mismos en cada parte del planeta. Entonces, aquí se producen, en Europa, estoy hablando desde Europa, se producen una serie de convulsiones, de movimientos que llevan a la conclusión de que lo que se había enseñado tradicionalmente en el mundo de la moral, etcétera, no responde ya a los problemas del mundo. Y eso es lo que explica el que se inicie esto que luego se dio en llamar doctrina social de la Iglesia. Fíjense, hasta el Concilio Vaticano II, a mí me gusta siempre distinguir, y creo que se explicarán por qué cuando me escuchen, a mí me gusta siempre distinguir, supuesto que los orígenes están en el siglo XIX, me gusta distinguir doctrina social de la Iglesia antes de y después del Vaticano II. Lo cual significa que el Vaticano II supuso un giro importante, que es lo que me interesa sobre todo destacar. Por tanto, de lo que ocurrió hasta el Vaticano II, no voy a insistir mucho, solamente voy a poner dos figuras. En primer lugar, son dos figuras de dos papas, León XIII y Pío XI. León XIII fue papa a final del siglo XIX y Pío XI fue papa entre las dos guerras mundiales, más o menos, para que se hagan una idea. Ellos dos publicaron, cada uno, publicaron más, pero cada uno publicó un documento que quiero dejar destacado aquí, porque son un poco como los pilares de referencia de toda la doctrina social de la Iglesia en este tiempo, que como ven abarca pues casi un siglo. Porque si el Vaticano II se celebró en los años 1960, estamos hablando del primer tercio del siglo XIX, prácticamente un siglo. De León XIII retengo esta carta que se llama Rerum Novarum. Siempre las encíclicas siempre se nombran por las primeras palabras del texto oficial, que es el texto latino. Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Esta fue una carta publicada en 1891 en donde el Papa León XIII reflexiona sobre la condición del mundo obrero. Entonces, estamos en el contexto no de los trabajadores en general, no del mundo, por ejemplo, de la esclavitud, sino de la condición de los obreros industriales en el gran crecimiento del mundo industrial que conoce Europa, sobre todo la Europa del Norte, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, ahí lo que se plantea, claro, esa problemática, por ejemplo, en América Latina no se daba en ese tiempo en las mismas condiciones. Pero ahí aparecen ya una serie de reflexiones, no voy a entrar en ellas, que ponen en marcha este proceso en donde al Papa llegaron una serie de sugerencias, él hizo una serie de consultas a través de una serie de movimientos que había en la Iglesia, y de todo esto salió esa encíclica que se llama Rerum Novarum sobre la condición de los obreros. 40 años más tarde, en 1931, aparece la encíclica, se llama Quadragésimo Anno. La encíclica Quadragésimo Anno, fíjense que tiene un título en latín, significa en los 40 años, porque si se fijan en las fechas, conmemora los 40 años.
Lo cual es interesante porque en el fondo viene a decir, han pasado 40 años y ya no podemos repetir sin más lo que decía Herrero Navarro. Hay que actualizar, porque las circunstancias han cambiado. Pero seguimos en el mundo industrial del norte. Y esta encíclica es acerca de la restauración del orden social. Fíjense que tiene más pretensiones, no solamente la condición de los obreros, sino cómo tendríamos que reorganizar la sociedad. Bueno, tampoco puedo entrar en los detalles, pero para que vean simplemente, son como los dos grandes documentos de referencia de toda esta etapa. Habría muchos más, pero no se los voy a citar porque les voy a cansar y tampoco les aporta gran cosa. Prefiero más bien que nos quedemos con lo que es más significativo. Juan XXIII. Juan XXIII es el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. Y él supone ya como un cambio de orientación en la doctrina social que va a ser luego refrendado por el concilio. Y él publicó, a pesar de que su pontificado fue muy breve, fueron 5 años, publicó 2 encíclicas importantes. Una, la encíclica Mater Magistera, fíjense otra vez, 1961. Si recuerdan, 1891, 1961, 70 años de Herrero Navarro. Sobre la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana. Es de nuevo una actualización y muy interesante, porque aquí se ven ya cómo algo que va a ocurrir más claramente con el concilio, cómo lo que era el limitarse al mundo concreto industrializado del norte va a conocer una ampliación para todo el planeta y va a apuntar ya los problemas del desarrollo y subdesarrollo de los pueblos. Pero quizás la encíclica más importante de Juan XXIII fue la Paz in Terris, sobre la paz en la tierra, la paz entre todos los pueblos, fundada sobre la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Fue una encíclica fundamental, porque además también fue una encíclica que se abrió a una problemática nueva que había surgido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cómo construir la paz, una paz auténtica y duradera. Pero quizás la obra más importante de Juan XXIII fue la convocatoria del Concilio Vaticano II. Aquí tienen una imagen del acto de inauguración, el día 11 de octubre de 1962. ¿Por qué es importante el Concilio Vaticano II? Porque supuso un momento de reconciliación de la Iglesia con el mundo moderno. La Iglesia había vivido con este mundo emergente del pensamiento moderno, la Iglesia había vivido una actitud como muy a la defensiva, como que le iban cada vez quitando más espacio, como que le iban quitando competencias. Y entonces era una postura muy reivindicativa. Fíjense la palabra restauración que hemos visto antes, con la mirada puesta mucho en el pasado. Sin embargo, el Vaticano II es un momento en donde la Iglesia, de esta manera oficial, como digo, esto tiene detrás un montón de movimientos sociales, eclesiales, pero ha llegado un momento en que la Iglesia oficialmente toma conciencia de que tiene que dirigirse a este mundo moderno, a este hombre moderno que ya no es el de antes. Y aquí aparece de una manera muy clara la idea de que la Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia no es una institución que vive para alimentar a los que están dentro, para cuidar a los que están dentro, sino es una Iglesia cuya misión fundamental es salir, evangelizar, transformar la sociedad, transformar el mundo. Pero en diálogo con esta manera de ser nueva que es el hombre moderno. Y entonces vamos a ver cómo aparecen ya el tema del desarrollo de los pueblos, la perspectiva mundial. Ya no podemos referirnos solo al mundo occidental, a los problemas de la sociedad industrial, sino que vamos mucho más allá. Y ahora paso rápidamente porque ya a partir del Vaticano II, pues nos vamos a encontrar con una cantidad enorme de documentos. Voy a pasar rápidamente por ellos para que tengan una idea de conjunto,
porque luego tienen algunas sesiones en donde se van a tratar más en detalle algunos de ellos. Fíjense, en primer lugar, de Pablo VI. De Pablo VI, la Carta Popularum Progressio, sobre el desarrollo de los pueblos. Ha cambiado completamente el enfoque. Ya no es sobre el mundo industrial, sino sobre el conflicto norte-sur. El desarrollo de los pueblos en un contexto de subdesarrollo de muchos pueblos, de muchos países. Y luego una carta muy interesante, pero no puedo entrar mucho en ella, es la 80ª Advenia, que es en el 80 aniversario de Rerum Novarum. Pero esta carta es muy interesante, porque trata los problemas que se plantea la presencia de los católicos en la política en una sociedad que es plural y que ya no funciona de acuerdo con los criterios que marca la Iglesia. Entonces, en ese nuevo mundo, la Iglesia en un momento se sintió como expulsada. La 80ª Advenia tiene un enfoque mucho más positivo. No estamos expulsados, pero tenemos que estar de una manera distinta, no como antes. ¿Dónde o cuál sería esa manera distinta? De Juan Pablo II retengo 3 documentos sobre el trabajo humano, también en los 90 años de la encíclica Rerum Novarum, el tema del trabajo, todo el pensamiento social, aquí vuelta otra vez a lo que es el mundo industrial, con mucha referencia a la experiencia suya en el mundo comunista, donde vivió y que existía todavía en ese momento. Después, los 20 años de la Popularum Progressio, de la primera encíclica sobre el desarrollo, Sollicitudo Rei Socialis, se llama este nuevo documento, y luego en el centenario de Rerum Novarum, 1991, que es muy interesante porque es un documento que se publica cuando está muy reciente la caída del muro de Berlín y de todo el bloque comunista, y estamos en un momento de búsqueda de cómo reorganizar el mundo en ese contexto nuevo. Esto es Juan Pablo II. De Benedicto XVI solamente tenemos un documento de doctrina social, que es el que se llama Caritas in Veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Fíjense, ¿qué destaco de este documento? Destaco de este documento el sentido profundamente teológico que tiene. Es decir, cómo en esto Benedicto XVI era un maestro, cómo en último término, y yo creo que esto es una visión importante y para la gente que está en el mundo de la acción social más, en último término, para el cristiano lo fundamental es la experiencia de Dios. Cuando vivimos la experiencia de Dios como una gracia, como un don, de ahí deriva todo lo demás. No puedo entretenerme en ello, pero sería muy interesante profundizar. Y entonces lo que hace es colocar todos los temas clásicos del desarrollo en la perspectiva esta teológica de cómo es Dios, así tenemos que ser los seres humanos. Y por último ya, pues, el Papa actual, el Papa Francisco, ha publicado distintos documentos. He puesto ahí 4, Evangelii Gaudium, sobre la alegría del Evangelio, Laudato Si, sobre el cuidado de la creación, Amoris Laetitia, la alegría y el amor. Este no es un documento propiamente de doctrina social, pero lo he puesto porque me interesaba, ahora explico por qué. Y luego Fratelli Tutti, todos hermanos. Fíjense una cosa interesante. Alegría. Laudato Si, alegraos. Amoris Laetitia, alegría. No es una casualidad que el Papa Francisco utilice con mucha frecuencia el término alegría. Si queremos tomar algunas claves del pensamiento del Papa Francisco en el campo social, yo he señalado aquí algunos, fíjense. En primer lugar es la alegría. Luego, iglesia en salida. Aquí
el Papa retoma esa idea que les decía del Concilio Vaticano II. La Iglesia se entiende no como una institución cerrada sobre sí misma para cuidar a los suyos, sino en salida, siempre buscando lo que está fuera. Evangelii Gaudium, si tienen ustedes ocasión de trabajarla, quizás haciendo una selección de los textos, ofrece realmente páginas magníficas sobre lo que significa una iglesia en salida. La alegría, ya lo he dicho, me parece que es decir, el Papa algunas veces dice de una manera muy expresiva, como es él, ¿no? Que a veces los cristianos tienen cara de duelo y que él necesita que los cristianos manifiesten en su vida la alegría de la fe. Que lo que tenemos que comunicar es alegría, no es una postura siempre crítica, siempre negativa, siempre pesimista, sino que tenemos que ser testigos de la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Después, el tema de la casa común. No insisto en él porque es más conocido, fue el tema de la Laudato Si, la primera encíclica que aborda los temas relativos a la ecología. Van apareciendo temáticas nuevas. Pero esa temática nueva de cada momento, como fue el desarrollo en los años 1960, a partir de entonces, no hay que considerarla como un documento completamente desde cero, sino que incorpora muchas cosas de la tradición. Es una tradición que la vamos cada día como remodelando, actualizando. No eliminamos nada, ni tampoco añadimos sin más cosas. Sino lo que hacemos es remodelarlo todo incorporando elementos nuevos. El tema de la sinodalidad. Lo traigo aquí a colación porque es importante. Ya saben que la diferencia entre la palabra sínodo y la palabra sinodalidad, el sínodo se refiere a un acontecimiento. Es una reunión que tiene lugar en un tiempo delimitado. La sinodalidad es una manera de ser iglesia. Es caminar juntos, de acuerdo con la raíz griega de la palabra. Sínodos significa caminar con, caminar juntos. El Papa piensa que lo que tendría que marcar a la Iglesia en este nuevo milenio sería precisamente la sinodalidad, el caminar juntos. Es un tema especialmente interesante y que tiene muchísima importancia para aquel esquema que les ponía al principio de ver, juzgar y actuar. Eso es caminar juntos. Y por último, el tema del discernimiento, que yo creo, por eso he puesto a Amoris Laetitia ahí, porque yo creo que no es un documento social, pero aporta un elemento muy importante también en el pensamiento y en el aporte del Papa Francisco, que es el decir, mire usted, los problemas no se resuelven únicamente con normas, porque las normas no pueden llegar a contemplar todas las situaciones concretas que vivimos. Las normas existen y tienen importancia, pero luego hay que aplicarlas. Y la aplicación es el discernimiento. Esto saben que lo aplicó fundamentalmente al tema de los divorciados y vueltos a casar y su relación con la Iglesia, pero creo que es un criterio también que vale para toda la, para toda los documentos suyos y para todo su papel en el tiempo en que lleva de pontífice. Bueno, y hasta aquí llegamos. Espero que este recorrido tan rápido les haya servido para como sobrevolar una historia que yo les animo a profundizar y a trabajar, si no todos los documentos, pero sí algunos de ellos de una manera más específica, porque creo que merecen la pena y les podrán ayudar. Pues nada más, estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten y aquí terminamos. Muchas gracias.